Padre, ponemos este tiempo en tu presencia, Señor. Que seas tu Espíritu Santo trayendo la revelación, el entendimiento, la luz. Queremos soltar esta palabra, Señor, desde el monte de Sión, para que sea recibida en el espíritu de los hijos de Dios y que sean aguas frescas al espíritu de tus hijos. Declaramos, Señor, que esta palabra trae restauración, trae liberación, trae confrontación, pero sobre todo también trae consolación y guianza para poder desechar todo aquello que hay que desechar y poder establecerse en niveles de luz, en niveles de restauración, para que pueda haber una manifestación gloriosa como hijos. Declaramos, Señor, que esta palabra ministra a tus hijos con poder, que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos, y que discierne toda intención del corazón. Declaramos que esta palabra es espíritu y es vida, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos. Bueno, queremos continuar con los temas de sanidad interior que hemos venido ministrando. Temas muy importantes para poder realmente establecernos en mayores niveles de luz, en mayores niveles de bendición, para poder tener una manifestación como hijos de Dios aquí en la tierra. Venimos retomando nuevamente, empezando por lo que dice Isaías capítulo 6 en el verso 10, que dice que tenemos que entender con nuestro corazón. Ha sido algo que hemos explicado ya en oportunidades anteriores, que lo que tiene que ver con entender es en nuestro corazón, no en nuestra mente. Que entiendan con el corazón para que se convierta y venga para ellos sanidad. Es necesario entender con el corazón para que se convierta, y nuevamente recordamos que conversión en griego es cambio de mente. Todos estos temas que estamos ministrando acerca de la mente se alinea al corazón. Un corazón puro es una mente pura, un corazón recto es una mente recta. Entonces tiene que haber entendimiento en el corazón, que se convierta a la mente, y va a venir sanidad a los hijos de Dios. Ese principio lo hemos estado manejando durante estos días en las enseñanzas anteriores. Entonces hoy queremos continuar con otro tema para sanidad del alma. Pedimos que lo tomen en su espíritu, que su corazón esté dispuesto a recibir la enseñanza y su mente se alinee para tomar cambios, para cambiar actitudes, cambiar acciones y establecerse en niveles mayores de obediencia, de justicia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la restauración del alma, dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo lo que tiene que ver con la restauración de nuestra alma también afecta nuestra prosperidad y nuestra salud. Por eso es muy importante estos temas, para poder disfrutar genuinamente del reino de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema fuerte, por eso es necesario que entendamos que la sanidad cuesta, que la restauración también duele y que confronta. Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy confrontante, pero que es muy importante para que traiga sanidad a su vida, y es el tema de la fidelidad. Este tema lo he titulado la infidelidad de la mente. Si hay infidelidad en la mente es porque hay infidelidad en el corazón.
Entonces el tema de la fidelidad es algo muy importante dentro del reino, es algo que tiene promesas también. ¿Qué es la fidelidad? Pues bueno, la fidelidad es algo muy difícil de encontrar fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera de Cristo, es muy difícil, realmente es muy difícil encontrar fidelidad. En este tiempo, muy difícil poder encontrarla, y dentro de la iglesia de Cristo es algo que se debe establecer en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso es muy necesario que recibamos la enseñanza, porque ya dentro de la iglesia es una parte, una partícula de la genética de los hijos de Dios. Fidelidad, estuve mirando algunas definiciones, dice firmeza, constancia en los afectos, ideas, obligaciones y cumplimiento en los compromisos establecidos. Fidelidad, actitud o precisión en la ejecución de alguna actividad. De un solo aspecto, sinceridad, sin disimulo, sin buscar solo lo de uno, generosidad, sencillez, liberalidad. Fidelidad también puede significar ser una copia idéntica del original, tener fidelidad al original. Fidelidad es una partícula que trae unidad. La fidelidad trae unidad. Entonces también estoy mirando qué significa la palabra infidelidad. La infidelidad es falta de fidelidad, es decir, falta de todas las cualidades anteriores. Sería falta de firmeza, falta de constancia, falta de afectos, infidelidad, falta de cumplir con las obligaciones, falta de cumplir con los compromisos, imprecisión en la ejecución de alguna actividad, también es infidelidad, falta de sinceridad, falta de generosidad, falta de sencillez. Infidelidad es falta de ser una copia idéntica al original, y la infidelidad es una partícula que causa división, o sea, todo lo contrario a la fidelidad. La mente fiel es porque está alineada a un corazón fiel, según Isaías 6:10 que acabamos de mirar. La mente infiel está alineada a un corazón infiel. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si el ir a un lugar, cargar la Biblia, fuera todo en el cristianismo, entonces no existiría el divorcio dentro de las iglesias de Dios, ¿no? Por eso es muy necesario estudiar, impartir estos temas, porque es muy triste ver la infidelidad en los hijos de Dios, que se supone que ya hubo un nuevo nacimiento, que ya hubo una conversión, pero conversión es cambio de mente. Entonces también tiene que ver con el alineamiento al corazón. Por eso es necesario hablar muy bien estos temas, por eso es necesario realmente recibirlos, confrontarnos, asimilarlos y buscar la realidad en nosotros para poder establecernos en luz. El hecho de que muchas veces vemos un lugar con un letrero cristiano no nos garantiza la fidelidad, ni nos garantiza que no vaya a haber un divorcio. Es necesario establecer la genética de la fidelidad, el gen de la fidelidad. Un letrero o un aviso cristiano no nos garantiza nada. Hoy en día estamos comprobando
que en realidad el tema para establecernos como hijos de Dios se trata de una genética genuina dentro del ser de las personas. Por eso mismo hay muchas decepciones en los seguidores, muchas decepciones en las personas que están viendo la infidelidad dentro de la iglesia de Dios. El divorcio es la consecuencia de la falta de sanidad, es la consecuencia de que no hubo un cambio de mente, no hubo una conversión genuina. Y en este tiempo el Señor está pesando los lugares que tiene el letrero cristiano también, y muchos van a ser hallados faltos. Y eso va a salir a la luz en estos días. Estamos en un tiempo donde el Señor está pesando la iglesia, porque el juicio empieza por casa. Está pesando cada corazón, cada mente de los hijos de Dios. Y en estos días está saliendo a la luz todo, en las naciones, en los gobiernos y en la misma iglesia de Cristo. En estos tiempos está siendo pesada la fidelidad también a Dios primeramente, la confianza, la fe. En este tiempo está siendo pesado todo. Hoy vamos a mirar el tema de la fidelidad y todo esto son procesos, ¿no? Y empecemos por el tema que dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, este es un tema de restauración y tenemos que partir del principio que está en Efesios 5:8, que dice que en otro tiempo erais tinieblas, éramos tinieblas, pero ahora soy luz, andad como hijos de luz. Pero si, como estábamos hablando, si no se ha habido un proceso genuino de restauración, es imposible que podamos manifestar la luz. Y estamos viendo las realidades de personas que duran un tiempo como pareja y aún estando dentro de las iglesias se dividen, se divorcian. Quiere decir que venían de las tinieblas, éramos tinieblas, pero no se vivió un proceso genuino para sacar esa genética de la tiniebla. Teóricamente todos decimos estamos en la luz, sí, pero entonces ¿por qué, si estaban en la luz, por qué ocurren esas cosas? Porque hay división. Debe ser porque no hubo una conversión. Entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy, que tenemos que partir desde el principio que éramos tinieblas y que tenemos que ser confrontados con esas tinieblas que algunos todavía tienen y que hay que sacar, porque si no, esas tinieblas van a traer un resultado que es división. Dicen en Proverbios 4:18 también, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz del primer día es Cristo y va de aumento en aumento. A medida que la luz aumenta, las tinieblas van saliendo. A medida que las tinieblas van saliendo, la luz aumenta. Entonces, aquí nos habla de un proceso. No simplemente por ir a un lugar, no simplemente por leer la Biblia, ya estamos en plena luz. Dice que va de aumento en aumento, quiere decir que hay un proceso para sacar las tinieblas y un proceso para ir estableciéndonos cada día en luz. Este tema es muy importante, que usted lo reciba en su corazón, en su espíritu, con humildad, sencillez. Es un tema fuerte porque son temas que confrontan y que son muy fuertes, pero que es necesario quebrantar el espíritu, la mente, el alma del ser
para entender que hay procesos en Dios que necesitamos vivir para establecer la genética genuina de los hijos. Entonces, éramos tinieblas. Todo esto empezó en Ezequiel 28. Toda la infidelidad empezó allí con el querubín protector. Es la raíz de la infidelidad, el acto traidor. Esa palabra la vemos en la versión textual cuarta edición, el acto traidor de Luzbel, de Lucero, donde era el encargado de cuidar el santo monte de Dios, las piedras preciosas, donde el Padre Celestial le ha dado toda la confianza, la administración, el manejo, y este lucero se le envaneció su corazón y fue infiel, y por lo tanto fue echado. Entonces, allí en Ezequiel 28 usted lo puede estudiar. Esto lo hemos visto varias veces. Hoy no lo vamos a explicar porque ya lo hemos explicado, pero la infidelidad viene allí en el santo monte de Dios, y allí fueron contaminados. Viene la iniquidad en el espíritu acerca de la infidelidad. Ahí es la raíz de este comienzo. Y en 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que de algún modo, así como el Ofidio, dice en la versión textual cuarta edición, el Ofidio con su astucia engañó a Abaj, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad a Cristo. En la versión Reina Valera dice: pero temo que así como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera distorsionados de la sincera fidelidad. Sincera fidelidad. Entonces podemos hablar de que hay una fidelidad que no es tan sincera. El Ofidio. El Ofidio, estuve mirando y habla de reptil, suborden de los reptiles escamosos, sin extremidades, de cuerpo muy alargado y estrecho, con la cabeza aplastada, boca grande y piel escamosa. Yo leía esto y me parecía que estuviera como si estuviera describiendo una persona, porque hay personas que se arrastran, porque no tienen extremidades, de cuerpo muy alargado y estrecho, con la cabeza aplastada y con boca grande y piel escamosa. Bueno, el Ofidio es la serpiente, y sabemos que es un ser espiritual que ocupa cuerpos, ¿no? En este momento y en este tiempo tenemos que mirar todo esto de una forma espiritual, porque sabemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, espíritus que poseen cuerpos. Entonces, corazón infiel, mente infiel. Tenemos que partir de este comienzo, de que antes erais tinieblas, mas ahora soy luz, dice la palabra. Pero antes de conocer de Cristo, hay personas que fueron infieles con su cuerpo, con su mente, y fueron muy infieles. Hay personas que fueron antes de Cristo vanidosas por el orgullo físico, el orgullo material, todo esto antes de conocer de Cristo. Y ahora se llega a Cristo, se empieza a tener un conocimiento de la información a través de la Biblia. Pero quiero decirles que se necesita algo más, se necesita sacar esa genética de infidelidad, de vanidad, de orgullo,
porque muchos fueron orgullosos y vanidosos antes de conocer de Cristo, pero hoy en día ese orgullo y esa vanidad se puede camuflar y ahora se convirtió en un orgullo espiritual, en una vanidad espiritual, pero y religiosa también. Es lo que tenemos que mirar, confrontar, porque para eso hay unos principios bíblicos. Ahora en Cristo se debe aprender obediencia, se debe aprender sujeción, se debe aprender a reconocer autoridad, debe plantarse como árbol en alguna tierra firme para que dé fruto. Pero algunos andan con uno y con otro y nadie llena sus expectativas. Bueno, lo estamos hablando en el tema espiritual. Antes se vivía en el tema natural. Personas que eran infieles en el mundo y buscaban, nada las saciaba, buscaban uno, buscaban otra persona, a ver quién los saciaba. Y no tienen estabilidad. Hoy en día, en Cristo, muchos también demuestran esas mismas características. Personas que no son saciables, que van a... Aquí nos habla de que Jesús fue ungido en Betania y que una mujer tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Algo que hizo esta mujer en adoración con Jesús. Entonces dice en el 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces aquí vemos algo que, un síntoma de una persona que tiene infidelidad y que llegó a la traición y que llegó a entregarlo, ¿no? A venderlo. Eso trae la infidelidad. Entonces veía cómo en realidad la infidelidad de Judas empezó cuestionando. O sea, cuestionando por qué a él le ofrecen eso. Lucero codició. Lucero envidió el gobierno del Altísimo, el gobierno de nuestro Padre. Lucero lo codició, quiso tener ese gobierno, envidió el lugar de él. Entonces aquí Judas está mostrando cómo cuestiona por qué hacen eso con él, por qué malgastan ese perfume ahí. Quiere decir que Judas también lo menospreciaba. Entonces uno de los síntomas de alguien infiel y que puede llegar a la traición es el cuestionamiento. Cuando una persona empieza a cuestionar a su autoridad, Lucero quiso ser más que su autoridad, y la autoridad de Lucero era el Dios Altísimo. Y aquí la autoridad de Judas era Jesucristo, y empezó a cuestionar a Jesús, empezó a menospreciar a Jesús, y dice ahí que robaba de la bolsa. O sea, alguien que robaba lo que le pertenecía a Jesús. Eso habla de finanzas, ¿no? Otro síntoma es que molestaba a quienes querían honrar a Jesús, porque aquí en el 12:7 dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, déjala. Parece que se estaba metiendo con la persona que quería ofrecer, la persona que quería honrar. Un síntoma de la infidelidad de alguien es que se molesta cuando honran a su autoridad, porque ya está codiciando ese lugar.
Y otro síntoma es que no respeta ni valora su presencia. O sea, no respeta ni valora su presencia. Delante de él mismo habló lo que habló. Ya es alguien que no respeta su presencia, no le interesa. Pasa por encima de toda la presencia del Señor. Entonces, la infidelidad es un acto traidor. Lo que hizo Lucero es un acto traidor. Lo que hizo Judas es un acto traidor. Por la codicia. Entonces, estos son unos síntomas. Y veía cómo, si miramos bien, el proceso de Judas como discípulo, a Judas lo veían en todas partes con Jesús. Judas estaba en todas las reuniones con Jesús, como discípulo que era. Yo creo que la gente pensaba, mire, que Judas tan fiel, ¿cierto? No se pierde ni una reunión, siempre está cercano al Señor. Yo creo que Judas es un escudero. Entonces, esto nos enseña, hablando del tema de la fidelidad, que la fidelidad va más allá de la asistencia, porque aparentemente era fiel. Aparentemente siempre estaba con Jesús, vivía con Jesús, comía con Jesús, ministraba. Judas ministraba con Jesús y era uno de los íntimos de Jesús. El Señor le tenía mucha confianza, era amigo de Jesús. Entonces ahí vemos cómo estos síntomas nosotros como personas espirituales tenemos que probar la fidelidad de las personas también, hasta dónde realmente cada persona es fiel. Dice entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, la infidelidad de Judas, la infidelidad de alguien al que le interesaba, lo que fue a decir: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me ofrecen? O sea, que él está hablando como alguien que lo puede cambiar por cualquier beneficio para él. ¿Qué me queréis dar? Algo que él anhelara en su corazón. ¿Qué me queréis dar? Le ofrecieron 30 monedas. Y dentro del corazón de Judas ya había un deseo. Y el deseo se vio luego que le dieron las monedas, que fue comprar un campo. O sea, que un infiel es fiel o aparentemente fiel hasta donde le interesa o hasta donde le conviene. Pero en algún momento, cuando empieza el menosprecio, cuando empieza a manifestar la codicia de algo más, que quiere algo diferente, que quiere algo más, la demora es que le hagan un ofrecimiento conforme a sus deseos y ahí mismo vende su primogenitura, vende la posición que tenía en Dios, vende, no le importa la amistad, no le importa todo lo vivido, no le va a interesar todas las experiencias, no le va a interesar todos los milagros que vio que Jesús hizo. Simplemente el deseo de su corazón y la codicia de su corazón hace que deje todo atrás. No le interesó la amistad de sus otros hermanos tampoco. No le interesó el vínculo espiritual, el vínculo de hermandad. No le importó. Al traicionar a Jesús por su infidelidad, pues también es traidor con los demás
que andaban con Jesús. Entonces ahí está muy claro cómo él mismo vino y se ofreció. ¿Qué me queréis dar? O sea, ¿qué me ofrece? Dice aquí en Mateo 26, 20 al 23, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Este verso es muy importante porque él estaba diciendo a los 12 más cercanos: uno de vosotros me va a entregar. El tema es que todos los que estaban ahí, los 12, se hicieron la misma pregunta: ¿seré yo, Señor? En realidad muestra la necesidad de discernir nuestro propio corazón, de cómo realmente es necesario discernir qué hay en cada corazón. Porque ahí el Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En realidad los síntomas de las personas, o cuando la autoridad espiritual sabe más o menos hasta dónde puede ir cada persona, y él dijo, ¿no? El que mete la mano en el plato y al comer, dice la Biblia que Satanás entró en su corazón. O sea, y ahí estamos hablando de la cena del Señor, ¿no? A través de la cena del Señor establece como definirse en una situación. Eso lo he sabido yo desde hace muchos años y lo hemos practicado también desde hace años, como a través de la cena del Señor mucha gente se define y sale a la luz realmente lo que hay en cada corazón. Entonces, eso sucedió aquí con Judas, como él, a través de la infidelidad, llegó a vender y a entregar el lugar que Dios le había dado. En el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Eso lo habló David como profeta, pero era algo relacionado con Jesús. Pero David también lo declaró. Entonces, el no sacar la genética, Judas trae la genética de Lucero, el no sacar la genética en él le causó un suicidio. O sea, es un suicidio no sacar la genética de la tiniebla para que venga la luz. Eso fue una infidelidad, y es una de las infidelidades horribles narradas por la Biblia, y que nosotros hemos juzgado a Judas y lo decimos así, pero el tema es: ¿y qué hay de Judas en nosotros, cierto? Realmente en mí, ¿qué síntomas pueden haber? ¿Qué genética puede haber de la que hubo en Judas? Porque un suicidio es muerte, o sea, que yo mismo cause la muerte espiritual o la muerte a un llamado, porque no reconozco que en mí hay esa genética de la infidelidad, de la traición, de la astucia. Todas esas características de Judas, que es bueno que usted las siga estudiando allá en su casa, porque es un tema para que su vida sea restaurada. Hablo esto con mucha autoridad porque durante más de 20 años en mi vida lo he estado trabajando, de salir de las tinieblas, de ser una persona infiel, traicionera, traidora, engañadora, astuto, todos los
la genética de la serpiente, y durante más de 20 años dedicándome a sacar esa genética de mi vida hasta alcanzar altos niveles de fidelidad y de lealtad. Eso lo califican, son nuestras autoridades, y nuestras autoridades han calificado durante todo este recorrido. Entonces es muy importante entender, por ejemplo, Pedro también fue infiel. Pedro negó al Señor, y eso es una apostasía, negar al Señor con sus palabras, con sus hechos. Fue infiel, pero tuvo un verdadero arrepentimiento, tuvo sinceridad, y el Señor le perdonó, lo restauró y no perdió su lugar. En cambio, Judas era llamado al ministerio, formaba parte de los 12, un privilegio muy grande. Por la falta de sinceridad perdió su lugar, perdió su ministerio. La Biblia dice: cuida que nadie tome tu corona. Entonces se suicidó. Dice la Biblia que compró un campo que se llama Aceldama, campo de sangre, y el mismo apóstol Pedro lo narra en el libro de los Hechos. Dice que cayó y se reventó, y su sangre quedó. Cuando se habla de la sangre, está hablando del alma, o sea, su alma, su sangre se derramó, se reventó. ¿Por qué? Porque no fue sincero y porque no fue restaurado. La Biblia dice que en la sangre está la vida. La sangre es el alma es la que necesita salvación, el alma es la que necesita restauración. Quiero decirle que nadie se puede operar a sí mismo. Hay muchas personas que han llenado la cabeza de conocimiento, pero el hecho de que tengan conocimiento no quiere decir que ya tengan sanidad y restauración. La Biblia habla de ministerios, dones y operaciones por el Espíritu. En esa hay una operación en el alma de las personas, no importa que sean ministros, no importa que sepan la Biblia en diferentes versiones y se la sepan de memoria. Aquí el tema es la restauración. Si usted no ha sido ministrado por alguien que ya haya alcanzado niveles mayores, si usted no ha recibido una operación espiritual, una ministración de una autoridad, usted todavía no está sano genuinamente. Es necesario que usted haga un balance y se confronte con esta realidad, porque hay que estar bajo autoridad para poder recibir ministraciones. Hay que reconocer una autoridad para poder ser sano. Y eso es lo que le pasó a Judas, que no fue sano, no fue libre. Le ganaron más sus deseos que el amor por el Cristo. Le ganaron más sus deseos que el llamado. Perdió su primogenitura por un deseo. Entonces, este es un claro ejemplo de la infidelidad. Como le digo, es un ejemplo fuerte y duro, pero que seamos confrontados con esta genética del ofidio, con esta genética de la serpiente, con esta genética que solamente viene de parte del lucero, del ángel caído, del que se rebeló. Eso ya no tiene que estar en ningún hijo de Dios. Y la tarea es sacar esa genética de la infidelidad para establecer realmente la genética, el gen de la fidelidad. Ese es el ejemplo en este caso. Y bueno, vamos a mirar ahora otros ejemplos, pero ya en cuanto a la fidelidad. En 2 de Samuel capítulo, en el verso 1, habla de cómo dice que en el año que salen los reyes
a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel a que destruyeran a los amonitas. Pero resulta que David se quedó en su palacio. Era la guerra contra los amonitas. En estos días mirábamos cómo los hijos de Amón, el pueblo de Amón, salió del incesto de Lot con su hija. O sea, el espíritu de Amón es un espíritu sexual, de inmoralidad sexual. Y precisamente la guerra era contra los amonitas. David no salió a la guerra, se quedó y cometió un pecado sexual, adulteró con la esposa de Urías Eteo. Entonces aquí yo quiero que miremos, primero pues estamos viendo la infidelidad, creo que ustedes ya han estudiado este tema, la infidelidad de David. Yo veía aquí la infidelidad de una autoridad hacia alguien que está bajo autoridad. Y ahora después vamos a mirar la fidelidad. Cuando veíamos el tema de Judas, era la infidelidad de alguien que está bajo autoridad, siendo infiel con su autoridad. Eso fue lo que hizo Judas. Ahora, en este caso de David y Urías Eteo, el que está como autoridad fue infiel con el que estaba bajo autoridad. Y bueno, cuenta la palabra que él salió a la terraza y que de allí vio una mujer muy bonita que se estaba bañando, y resulta que envió a preguntar quién era ella, y le dijeron que era la esposa de Urías Eteo, y él la mandó llamar, y cuenta la Biblia que comió con ella y también durmió con ella. Y la consecuencia de haber dormido con ella y de haber tenido ese pecado fue que ella quedó embarazada. Luego que quedó embarazada, entonces, claro, la astucia de David mandó llamar a Urías Eteo para que tuviera el tiempo de llegarse a su esposa y después decir que ese hijo era de Urías Eteo y no de él. Pero entonces quiero que miremos aquí en Urías Eteo la fidelidad que él demuestra, y es muy importante esta parte. Es importante aclarar que hubo infidelidad de parte de David hacia Urías Eteo, hacia el Señor también, pero él pagó el precio, que el precio fue el fruto, que fue un hijo que nació, murió, y pagó el precio por su pecado. En este caso no quiero entrar a que miremos el tema de David, sino que nos concentremos en el tema de Urías, en la fidelidad de Urías. Entonces dice aquí en 2 Samuel 11, en el 7 dice: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, porque en ese momento ya Urías estaban en guerra, y David le habló al comandante, al general, para que a Joab lo enviara a Urías. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue, enviando presente de la mesa real. O sea, el rey le envió un presente para que llevara a su casa, para que llegara con algo que le alegrara el corazón a la esposa, ¿no? Dice en el 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer.
por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Pero lo que vemos acá en Urías es una fidelidad muy grande. Urías, un guerrero de Dios, formaba parte del ejército de Israel. Urías, la fidelidad que tenía, él había podido ir a estar en su casa, comer, beber y estar con su esposa, pero era tanta la fidelidad que había en él de saber cómo sus compañeros, cómo los otros guerreros estaban allí afrontando la batalla, y era tanto el compromiso, la fidelidad con el ejército de Dios, con el mismo Señor, y también con sus amigos. Era tanta la fidelidad con su rey, que se quedó ahí. O sea, prefirió estar ahí, durmiendo a la puerta como los otros criados, por fidelidad a sus principios y por fidelidad a la amistad. No lo hizo, no fue a su casa. Pero David necesitaba que él fuera para tapar su pecado. Entonces, como este Urías demostró esa fidelidad y ni siquiera fue a su casa, entonces David luego hizo una carta sellada y se la envió al comandante, al general Joab, diciéndole que pusiera a Urías Heteo en la primera línea donde reciaba la guerra. ¿Para qué? Para que lo mataran. Entonces, Urías, en su fidelidad, en su inocencia, tampoco fue a destapar la carta para vamos a ver qué dice la carta. No lo hizo, simplemente era obediente, era fiel, era leal. Así como David le entregó esa carta, así fue y se la entregó al comandante. Y esa carta lo que tenía era la orden para su muerte también, ¿no? Entonces esa inocencia de Urías, esa fidelidad, esa lealtad, a mí me quebranta mucho cuando estudio esta parte porque es esa lealtad por amor al Señor, por convicción y por la confianza con su autoridad, esa lealtad, esa fidelidad en inocencia, que como cordero fue llevado al matadero. Veo en Urías Heteo la figura de Jesús ahí, de inocente, y él murió inocente. O sea, él murió y no supo nada, murió en inocencia. Creo que es un mártir delante de Dios. Creo que es alguien pues que realmente conquistó el lugar allá, su morada con el Señor, porque fue un guerrero y murió en inocencia, murió en fidelidad, murió en lealtad. Ese es un ejemplo muy bonito, muy poderoso de la fidelidad y de la lealtad hasta la muerte. Eso es lo que yo veo ahí en Urías Heteo. Otro caso muy, muy poderoso de la fidelidad está en Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1 también hemos hablado y explicado en otros momentos acerca de esta fidelidad y lealtad. Es muy diferente la fidelidad a la lealtad. Y hemos hablado de la historia, ¿no? Que Noemí tenía 2 hijos y su esposo, los 3 murieron y quedaron sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Como Orfa y Ruth vinieron a Noemí, y dice en el 1:14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Leíamos de que como
serpiente con su astucia engañó a Eva, como el ofidio con su astucia engañó a Eva. En el tema de la infidelidad se mueve mucho el tema de la astucia. La astucia viene de la serpiente. La Biblia en el Salmo 119, 118 dice que la astucia es falsedad. Como el ofidio con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna forma distorsionados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra es muy importante tenerla en cuenta, la sincera fidelidad, porque aquí en Orfa significa en hebreo dura de cerviz. En Orfa no se ve una sincera fidelidad, en Orfa se ve una fidelidad hasta cuando le convenía. Hasta aquí caminó con ella y se despidió porque la suegra le insistió, y entonces ella dijo, no, pues de verdad ya para qué, no tengo ningún interés en seguir con ella. Fue fiel hasta donde le convenía. Es una fidelidad por conveniencia, y conocemos y vemos dentro de la iglesia de Cristo una fidelidad muchas veces triste, por interés, por conveniencia. Veo que dice en el 1:15 de Ruth, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Bueno, aquí yo veo la infidelidad del hijo de Noemí, que se casó con Orfa, una mujer que tenía otros dioses. Entonces de aquí también podemos mirar por qué las consecuencias de lo anterior, pero ese no es el tema. Vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. Y ella le dio un beso y se fue. Jesús también le dijo a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Muy tremendo, o sea, es algo muy, por eso mismo se colgó, se suicidó y se reventó, que haciendo un acto de traición venga Jesús y le diga amigo, pues tiene que ser algo muy, muy, muy tremendo. Pero eso también sucede, ¿no? Dice aquí en el 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Estaba diciendo Ruth a Noemí. Porque Noemí les decía, no sigan conmigo, yo no tengo nada que ofrecerles. Pero la fidelidad y la lealtad de Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ese es un espíritu fiel, leal, y donde quiera que vivieres, viviré. Algo muy tremendo de la fidelidad aquí es que Noemí no tenía nada que ofrecerle. Lo contrario a Judas. Judas fue y le dijo a los sacerdotes, ¿qué me ofrecen? Lo que me ofrezcan está bien. Resulta que aquí Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth. Pero su fidelidad y su lealtad, sus principios, no permitían que la dejara tirada, no permitían que la dejara sola, en necesidad, porque Noemí tenía necesidad, ya estaba entrada en años. Una característica de la fidelidad aquí en Ruth, tuvo misericordia de Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es tanta la fidelidad de Ruth que se convirtió. O sea, una persona leal, una persona fiel, es una persona de una sola palabra, es una persona que
y que bueno, que más adelante también vemos la recompensa que Dios le dio a Ruth por su fidelidad, que ya la hemos explicado en otros tiempos. Ruth es la que se casa, y se casa con la que lo redimió. Booz redimió a Ruth y se casó con él. Él la redimió. A nosotros nos redimió el Señor Jesucristo. Y para poder llegar a casarnos con Él, como iglesia, es muy necesaria la fidelidad y la lealtad. Y eso lo pesa el mismo Señor. Eso Él mismo lo pesa. Entonces dice, le dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. O sea, una fidelidad hasta la muerte. Tomando en cuenta que esta mujer no era del pueblo de Dios, pero se convirtió. Y allí será sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es la lealtad, la fidelidad que viene del Padre. Ruth fue redimida. El caminar en fidelidad y en lealtad trae redención, trae unidad, trae el matrimonio, el conyugazgo entre Cristo y la iglesia, la unidad, las bodas. Por eso es muy necesario entender este tema, porque solamente las personas que logran esa unidad con el que nos redimió a través de la fidelidad y la lealtad pueden disfrutar, así como Ruth disfrutó de todo lo que tenía Booz, que tenía eras, que tenía empleados, que tenía criados, que tenía ganado, y que Ruth, por su fidelidad, pudo llegar a disfrutar de ese reino, de esa posición que el mismo Padre Celestial le dio. Hay mucha enseñanza en esta parte, porque muchas veces no se puede disfrutar del reino, porque anhelamos muchas cosas y no las podemos obtener, porque realmente no se ha tenido una vida como redimidos, porque realmente no se ha disfrutado de todo lo que tiene que ver con el reino. Esa es la intención de esta enseñanza, hacer un balance, hacer un pare, realmente cómo estoy en mi corazón con relación a este tema de la fidelidad, de la lealtad, porque Orfa, que fue dura de cerviz, tuvo fidelidad hasta cierto punto, pero Ruth tuvo fidelidad y lealtad. Creo que la mejor parte la tomó Ruth. Creo que disfrutó de su reino, se casó. Ruth es figura de la iglesia que se casa. Ruth es figura de la iglesia que disfruta del reino. Entonces, la invitación es a mirar qué genética realmente está establecida en nuestras vidas, qué genética está establecida en su vida, qué nivel de fidelidad, si su fidelidad es sincera, porque la Biblia habla de sincera fidelidad. Es muy necesario que usted no se engañe en este proceso. Es muy necesario que usted se confronte con estas verdades, las asuma, y si necesita ayuda, también con humildad permitir que alguien se acerque y le pueda impartir y pueda sacarle de esa necesidad y pasar a un nivel mayor de fidelidad, de lealtad, de luz y de entendimiento. Entonces, por eso hablamos de la fidelidad a Dios, hablamos de la fidelidad ministerial, hablamos de la fidelidad conyugal, hablamos de la fidelidad laboral,
Efesios 1:1, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Porque la iglesia de Cristo tiene que estar constituida por santos y fieles. El cuerpo de Cristo tiene la genética del Padre, tiene la genética del Hijo de Dios, santo y fiel. En Apocalipsis 19:11 dice que fue el fiel y verdadero. El fiel y verdadero. Necesitamos la genética del fiel y verdadero. El fiel y verdadero en nosotros genuinamente es el que da esta genética. Fiel y verdadero hasta la muerte y fiel y verdadero hasta la resurrección. Debemos sacar la genética del infiel que está en Ezequiel 28 y que tanto daño ha hecho a las personas. Entonces todo lo que se manifiesta aquí en lo natural, aquí en la tierra, tiene un principio, tiene una raíz en Ezequiel 28 en lo espiritual. Y eso es la tarea del proceso de restauración y de sanidad en el ser humano, en los hijos de Dios. Sacar la genética del lucero y establecer la genética del fiel y verdadero. Sacar la genética del rebelde, del infiel, y establecer la genética del fiel y verdadero. Y para eso se necesita un proceso que hay que ejercer con cada persona. Pero para esto también se cuenta con la sinceridad, con la humildad, con la confesión, con la administración hacia estas personas. Estamos hablando de un tema de sanidad interior. La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está en Romanos capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, para llegar a esas dimensiones que el Padre ha establecido para estos tiempos, es necesario hacer estos procesos, es necesario establecernos en estas verdades. Por eso renunciamos a la iniquidad de la infidelidad, renunciamos a la iniquidad de la traición. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a renunciar a esa iniquidad de infidelidad, de traición, que viene de Ezequiel 28. Esa infidelidad también renunciamos, que hemos heredado de Adán y Eva, en el nombre de Jesús. Renunciamos a esas iniquidades, a esas tinieblas en nuestras vidas, y declaramos que recibimos la genética de Cristo, del fiel y verdadero, y que anhelamos realmente establecernos en una sincera fidelidad a Cristo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú ministrando la vida de tus hijos, todos aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, que la puedan recibir con la frescura de tu Espíritu, que la puedan recibir con la revelación de tu Espíritu. Tu palabra es Espíritu y es vida, Señor. Que ellos sean libres, que ellos sean sanos y que puedan en su corazón tener el anhelo real de ser sinceros, de confesar y de ser ministrados para una genuina y sincera fidelidad a Cristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra es Espíritu y es vida. Que estos ejemplos, Señor, que hemos puesto hoy aquí delante de ti, delante de todos aquellos que están escuchando tu voz, que estos ejemplos los redarguyan, los confronten y venga un anhelo a su corazón de querer salir genuinamente del reino de las tinieblas y establecerse en el reino de la luz. Que haya un anhelo en su corazón de sacar toda tiniebla, de sacar toda genética del lucero, de sacar toda genética
de infidelidad a través de la serpiente, que haya ese anhelo de sacarla y ese anhelo de recibir la luz del primer día, la luz de Cristo, para que venga esa unidad genuina al cuerpo, para que venga esa luz que ilumine mejor su camino, que venga esa luz mayor de fidelidad y de lealtad para que se puedan sembrar genuinamente en una tierra, para que tengan estabilidad emocional, espiritual, para que tengan una estabilidad aún ministerial y puedan ver el fruto que han anhelado en sus corazones, algunos desde hace muchos años y que no lo han podido ver, pero que a través de este tema pueden reaccionar y pueden establecerse en un nuevo nivel de luz, que puedan disfrutar de tu reino y que puedan ser libres para desarrollar el propósito que tú has establecido para sus vidas en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo a todos los que están oyendo este tema y declaro libertad y sanidad y declaro lo que dice tu palabra, Señor, en 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Donde solo tu voz se oye, donde escucho tu corazón. Vengo al lugar donde la voluntad se postra, donde solo tu trono existe, y me entrego en adoración al lugar de la intimidad, donde mi alma está quieta, donde mi espíritu fluye, al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú y menguo yo. Vengo al lugar donde el mundo guarda silencio, donde solo tu voz se oye, donde escucho tu corazón. Vengo al lugar donde la voluntad se postra, donde solo tu trono existe, y me entrego en adoración al lugar de la intimidad, donde mi alma está quieta, donde mi espíritu fluye, al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú
de la intimidad, donde mi alma está quieta, donde mi espíritu fluye, al lugar donde me hago uno contigo, donde creces tú, donde creces tú. Entre nosotros eres tú, Señor.